Bueno, para avanzar, hola Marcos, hola Normita. Para avanzar voy a presentar un power que nos va a introducir en el tema. A ver. ¿Ahí ven pantalla completa? Ok. El tema de hoy es Sion. Entonces voy a hacer una presentación y después vamos a debatir algunas cosas. El Salmo 87 del 1 al 7 dice, Salmo de los hijos de Coré, cántico. Él la fundó sobre los santos montes. Ama Yahweh las puertas de Sión. La palabra puertas es Yahar, que habla de abertura de puerta. Más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios, Selah. Yo haré mención de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro y Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el León mismo la establecerá. Yahweh contará al inscribir en los pueblos, este nació allí, Selah. Entonces los que cantan y los que danzan dirán, todas mis fuentes están en ti. Esto es como una descripción de Sión, y dice que es un monte, pero también tiene puertas, es una ciudad, y están las fuentes, todas mis fuentes, dice el Señor, están en Sión. A ver si avanza. No me deja avanzar esto. Ahí está. En la versión Kadosh dice, un canto de alabanza de los hijos de Korah, una canción. Sobre el monte Kadosh, sobre el monte santo, está el cimiento de la ciudad. Es decir, que es un monte santo que tiene los cimientos, es la base de todo el diseño de Dios. Yahweh ama las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas han dicho de ti, oh ciudad de Elohim, Selah. Yo cuento de Rahab y Babel entre los que me conocen, y de Pleyet, Zor y Cush. Ellos dirán, él nació allí. Pero de Sión será dicho, es mi madre, esto es agregado, este y aquel que nacieron en ella, porque el Altísimo mismo la fundó. El Altísimo mismo funda a Sión y hace que muchos nazcan en Sión. Es como una madre, es como un vientre espiritual. Cuando Yahweh inscriba a los pueblos que él registró, dirá, este príncipe nació allí, Selah. Los príncipes, los principales, nacen en Sión. La morada de aquellos dentro de ti es como la morada de aquellos que se regocijan. Es una morada de gozo, es una morada... Esta es la versión Kadosh, la versión israelita mesiánica. Sion es el nombre que significa hito, seña, un lugar encumbrado y visible. Sion en hebreo es el 6726 y que designa un lugar físico en Jerusalén. Pero también tiene que ver con una columna, un lugar, una señal, algo que es visible y que a su vez deriva de la palabra calcinar, un lugar árido. Estas son definiciones que nos hablan de Sion como un hito. Acá vemos el mapa de Jerusalén y resaltado en el círculo está la ciudad vieja,
que es la parte amurallada, la ciudad actual de Jerusalén. Cuando uno va a Jerusalén, visita toda esta parte amurallada. Este es un plano viejo, donde uno puede ver en la parte amurallada el monte Moriah, que es el monte donde se hizo el templo. Tenemos el valle del Cedrón, el arroyo Cedrón, y del otro lado el Getsemaní, el monte de los olivos. Y hacia el sur tenemos lo que es la tumba de David. Ahí está la tumba de David, y esta sería la ciudad amurallada. Esto es en otra perspectiva. Tenemos la ciudad amurallada, que hoy en día está dividida en 4, una parte que se ve en amarillo, que es la parte musulmana, una parte en azul, que es la parte judía, una parte en rojo, la Armenia, y una parte en verde, que es la parte cristiana. Por afuera tenemos al sur lo que se llama la ciudad de David, y tenemos una zona que se llama el Monte de Sión actualmente. Dentro de la parte musulmana vemos que está la cúpula de la roca, la cúpula que es de oro, y lo que sería el templo de Salomón estaría ubicado en ese lugar, dentro de la parte amurallada. Entonces, ¿qué vemos? Que el Sión, hay 3 ubicaciones posibles. Una que sea donde estaba el templo de Salomón, es decir, en el monte Moriah. Otra, bíblicamente, es la ciudad de David, que está pegada al templo por debajo. Y la otra que sea el monte Sión, que está fuera de la parte amurallada, igual que la ciudad de David, y que sea el posible sitio del monte natural. No estamos hablando del monte espiritual. Acá vemos en rojo, en el plano en rojo, que está la ciudad amurallada. Pero en amarillo vemos cuál era Jerusalén en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús era esto amarillo. Del otro lado la vemos en un color más claro, la ciudad amurallada, y en más oscuro lo que es en la época de Jesús, lo que era Jerusalén, donde vemos una ciudad alta, una parte alta, una colina, una ciudad baja, que tiene que ver con lo que era la parte de David y el templo. Así que la ciudad fue evolucionando con diferentes formas. Y acá le marqué lo que se llama la puerta de Sión, es decir, dentro de las murallas actuales hay varias puertas y una es la puerta de Sión, en lo que es el monte Sión. Uno de los posibles lugares es este, donde tenemos el predio, que es más alto en el monte Moriah, donde está la cúpula de la roca, que es donde se supone que está la roca donde Mahoma asciende al cielo y baja. Y donde está la mezquita acá adelante, ¿sí? Se supone que toda esta zona es la zona donde estaba el templo de Salomón. Por un costado tenemos el muro de los lamentos. En esta zona, donde, no sé si ven el cursor, es donde está el muro de los lamentos, que es la parte que acceden los judíos. Esa partecita del muro. Esto que está acá adelante, abajo, es la parte de la ciudad de David que está hoy en día en excavación. Todo esto está en excavación para ver lo que es la ciudad de David. Y tenía acceso, acá hay unas rampas, y tenía acceso al templo a través de la ciudad de David. Acá abajo estaría el Cedrón, y estas que están al costado son todas tumbas. Es un cementerio islámico que que construyeron los musulmanes para evitar que puedan entrar por acá personas judías, porque como no pueden pisar cementerios, no podría entrar el Señor por acá, por esta puerta.
está la puerta sellada. Es decir, que este es uno de los posibles lugares. El otro lugar posible es la ciudad de David. La ciudad de David es toda esta parte que se ve abajo, que era como entre el valle del Ignón y del Cedrón, entre los dos ríos hay como una loma, es muy bajo todo esto. Y esto sería todo lo que es la ciudad de David. Ustedes ven en la foto del lado las excavaciones que hay hoy en día y cómo se podría acceder, han hecho rampa en algún momento, para acceder a la parte de lo que sería el monte del templo. Así que esta es otra posición donde podría estar Sion en ese momento. Y este es el tercer lugar. El tercer lugar es lo que se llama hoy en día Monte de Sion, que es una colina, tiene una iglesia y tiene varios lugares. Es muy chiquito esto, debe tener 4 cuadras por 4 cuadras, una cosa así. Esta es la puerta de Sion. Esta puerta tiene una característica, que está toda perforada, porque en la guerra de los 6 días, los israelitas, para tomar la ciudad, entraron principalmente por esta puerta, y bueno, en el conflicto quedó llena de disparos. Esta puerta fue hecha en 1580 por Solimán el Magnífico, es decir, nada de esto existía cuando estaba Jesús. Donde está el monte de Sion hay una característica, que está la tumba de David. Esta es la tumba de David. Le cambian muchas veces la ornamentación, las mantas que tiene arriba, pero ahí es la tumba de David, y ahí solamente pueden entrar hombres. Solamente pueden entrar hombres a ver el lugar donde está David. Y acá vemos este edificio de 2 pisos. Abajo es donde está la tumba, y arriba está esto que dicen que es el aposento alto. Está en lo que se llama el monte de Sion, y dentro, esto está como a 100 metros de la puerta de Sion, es decir, ya para entrar a las murallas, y arriba está este lugar que se supone que es el aposento alto, y que luego fue hecho una mezquita. Es de libre acceso hoy en día para los turistas. Si uno considera los 3 lugares, los 3 lugares son importantes, y la Biblia los menciona como una unidad. Dice en Primera de Reyes 8. Después Salomón hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, ante el rey Salomón, para hacer subir el arca del pacto de Yahweh desde la ciudad de David, la cual es Sión. Acá dice que la ciudad de David es Sión. Y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Salomón. Bueno, y sigue diciendo que era para llevar el arca al tabernáculo. Ninguna cosa había en el arca, excepto las 2 tablas de piedra de Moisés. Es decir, que se había perdido en el camino la vara de Aarón y el maná. Solamente estaban las tablas en ese momento. Pero tenemos que pensar esto. Esto es cuando estaba Salomón. ¿Qué pasaba cuando estaba David? Cuando estaba David, él hacía adoración, y ya no existía el tabernáculo tal como lo tenía Moisés. Él lo que hizo fue dejar abierto, y se caracterizaba por esa adoración. Cuando viene Salomón, que le va a construir el templo, que estaba en el corazón de David, en esto yo creo que David conocía mucho a Dios, pero lo que hizo a través del lugar que le quiso construir, si bien es darle una majestad, un resplandor, fue
cambiar el estilo. Él aprendió a partir de cuando el arca se cayó y Usa quiso agarrarla y entender que no la podía trasladar así nomás, empezó a entender que la adoración era el principio que tenía que seguir. Pero quiso construirle un lugar y la sacó de la presencia de la gente para ponerlo en un lugar. ¿Qué pasó cuando Salomón puso el arca en el templo? Dice, y aconteció que al salir los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Yahweh y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. El templo pasó a ser la casa del Señor, pero no estaba Jesús todavía. Entonces, el pueblo se cambió un lugar móvil, como era el tabernáculo, por un lugar fijo. Pero se perdió lo que había logrado David. David había logrado que Sión se materialice en la tierra. Y lo que hizo Salomón, por un montón de cuestiones, es cambiar esa situación. Hebreos 12, 18 al 21. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía fuego, y a oscuridad y tinieblas, y al torbellino, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablara más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aún si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Acá está hablando de un monte que no es el monte Sión, sino un monte que era palpable, donde se veía fuego, oscuridad, tinieblas, torbellino, un montón de cosas que asustaban. Y el Señor dijo, esto no es mi monte. Y sigue del 22 al 24, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Es decir, donde está el monte Sión, está la ciudad celestial, la Jerusalén. Dice, y a las miriadas de ángeles, y a la iglesia, a los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre de rozamiento que habla mejor que la de Abel. Es decir, que en el monte Sión vamos a encontrar esto. En la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, va a haber ángeles, va a estar la iglesia de los primogénitos, va a estar Dios, los justos que fueron hechos perfectos por el Señor, a Jesús y a la sangre de Jesús. Todo eso nos encontramos en ese lugar. Salmo 48, 1 y 2. Cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Yahweh y digno de ser alabado en gran manera. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa elevación. Acá la está describiendo. Dice, hermosa elevación. Gozo de toda la tierra. Monte Sión. Vórtice del Aquilón. Esto significa que estaba del lado norte de la ciudad. Ciudad del gran rey. Entonces, evidentemente, Sión está relacionada no solamente con la presencia de Dios, sino con el gozo. Es un lugar para que uno pueda acceder y encontrarse con todo eso. Dice que la primera mención de Sión, si bien está en Deuteronomio, pero en 2 de Samuel 5:7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos, de la ciudad de
Jerusalén. Jerusalén antes se llamaba Jebús, porque estaban los jebuseos, y ahí era la fortaleza, se llamaba Sión, que se supone que tomó David. Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Después que David capturó la fortaleza de Sión, Sión fue entonces llamada la ciudad de David. Entonces, toda la ciudad, esto hace referencia como que Sión no está donde está ahora Sión, que se llama el Monte Sión, es decir, el tercer lugar que vimos, donde está David, donde está el aposento alto, sino era donde estaba la ciudad de David, en la parte baja. Segunda de Reyes 19, 30 31. Y los sobrevivientes de Judá volverán a echar raíces, y tendrán muchos hijos, porque en Jerusalén y en el monte Sión quedará un remanente que se salvará. Esto lo haré yo, el Señor, por mi gran amor. Es decir, por amor el Señor va a salvar el remanente. ¿Pero dónde está ese remanente? En Sión. Romanos 11, 26, 27. Y después de esto todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, acá nos está diciendo que de Sión viene el libertador. Juan 12, 15. No temas, hija de Sión. He aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Entonces, Sión dice que, digamos, relaciona a las personas que son hijas de Sión, diciéndole que el libertador va a venir en un pollino de asna. Entonces está hablando directamente de Jesús. Primera de Pedro 2, 5 y 6. Creo que faltan unos versículos más y listo. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. En Sión está el Señor, en Sión está el fundamento, en Sión es con un lugar espiritual donde está todo el asiento de Dios y de su reino. Apocalipsis 14, 1 y 2. Miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Y que con él había 144.000 personas, las cuales tenían inscriptos en la frente el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre. Esta es una señal de los que están en Sión. Entonces, oí una voz que venía del cielo, semejante al estruendo de un poderoso caudal de agua y al sonido de un fuerte trueno. La voz que oí parecía ser la del arpista que tocaban sus arpas. Y esto nos habla de lo que leíamos al principio de todo. Es decir, es un lugar de fuentes. Todas las fuentes están ahí. Fuentes de agua, fuentes de vida. Es como un río más que un monte. Es un lugar donde hay una ciudad, pero están todas las fuentes. Bueno, hasta ahí. El Señor nos habló por mucho tiempo de Sión. Y quiero traer a colación, digamos, ¿por qué lo trajimos ahora? Porque para nosotros el Señor marcó el día 20 de junio. El 20 de junio de hace como 7 años atrás, el Señor nos hizo ir a un cerro que se llama
gorro frigio. Es el único en el mundo que se llama gorro frigio, que tiene que ver con Santiago. El gorro frigio viene de los frigios del Oriente Medio, de la zona de Turquía, y ellos, digamos, hay toda una tradición con un toro, una deidad, pero básicamente lo que hace es un espíritu de violencia. El gorro frigio se utilizó en la Revolución Francesa, se lo pusieron a Luis XVI, me parece que era, y lo hicieron confesar, digamos, que él estaba a favor de la libertad, pero en realidad era una revolución, y después lo mataron. Y el grito, digamos, hay dos momentos en la Revolución Francesa y que se distinguen por el uso del gorro frigio, y los dos es el 20 de junio. Y el 20 de junio, sin saber eso, el Señor nos hizo ir al Cerro Gorro Frigio, que habíamos ido con Allen Winter y Adriana en ese momento, con Mónica, y nos hizo adorar ahí en ese lugar. Y se formó una nube que era opuesta al cerro, es decir, estaba despejado y apareció una nube en forma de triángulo opuesta al cerro. Y el Señor nos hizo entender que era el monte espiritual, y que ese lugar era Sión. Entonces nosotros empezamos a entender que un lugar que el enemigo tenía como de muerte, destrucción, porque básicamente es destrucción lo que es el gorro frigio, el Señor nos hizo entender que era un lugar de adoración, y nos hizo ir varias veces a establecer adoración en ese lugar para los 20 de junio. Y de ahí es como que empezamos a entender que la adoración es la que nos posiciona en Sión. Nos hace, tal vez no, en particular no hemos visto lo que describe la Biblia como la ciudad celestial, no hemos visto muchas cosas, pero sí vimos el respaldo de Dios. ¿Sí? Un 20 de junio nos hizo ir a Río Turbio. Roxy, vos había ido también a Río Turbio. Fue un 20 de junio. Es decir, el Señor como que nos dio esa fecha para adorar, para bajar diseños y para hacer guerra espiritual. Como muy puntual. Entonces entendemos que tanto esa fecha, que es importante por lo menos para nosotros, ¿sí? Pero entender que desde Sión se activan muchas cosas espirituales. Y como estamos a días de esa fecha, queríamos compartir esto, de que son momentos como tiempos de Dios establecidos. Por ejemplo, cuando fuimos a Río Turbio, que fue un 20 de junio, el 21 salió debido, procesado por malversación de fondos, por no cumplir los deberes de funcionario público en las minas de Río Turbio, es decir, al día siguiente fue. Entonces es como que se abre un portal, entendemos, una puerta, como que las fuentes fluyen así, y el Señor empieza a hacer cosas en esa fecha específica, o alrededor. Obviamente uno no se tiene tal vez que centrar en una fecha, pero por lo menos para nosotros sí es importante. Y de ahí en más es como que empezamos a entender a Sión, no simplemente como algo que dice la Biblia, sino como un lugar donde podemos estar, un lugar que es espiritual y que se accede en humildad. Es decir, la humildad es lo que nos hace acceder, obviamente que va con la adoración, porque ¿qué pasa? En Sión es donde David establece el verdadero modelo, que era de adoración. ¿Y cómo era el tabernáculo de David? Abierto, ¿sí? 4 palos, el arca abajo con un toldo, y todo el mundo tenía acceso. ¿Qué hizo Salomón? Agarró eso, lo puso en un templo. Y hoy justamente leíamos, el Señor le dio una palabra a Mónica,
y era cuando Salomón le pide a Hiram, digamos, al rey de Tiro, que le dé mano de obra para ayudarlo, y le mandan a Hiram Abí, que es digamos, como el precursor o por donde se asienta la masonería. Entonces, siempre lo hablamos, muchos del diseño del templo de Salomón tiene detalles que son masónicos, como las 2 columnas, como elefantes, como guirnaldas, hay varios elementos, granadas, que se agregaron desde la masonería. Y a veces nos enfocamos en el templo terrenal, es decir, y yo reflexionaba esta mañana, porque siempre todas las profecías apuntan a Israel, apuntan a Jerusalén, pero apuntan al lugar, al monte Moriah, que es donde pasó lo de Isaac, cuando lo iban a consagrar, lo iban a matar el papá, fue en ese monte. Es un monte de adoración, pero si uno mira, es como un sistema de montes que son uno al lado del otro, entonces uno no puede diferenciar es acá o es allá o es el otro lado, porque es un monte espiritual. Entonces, de todo esto, bueno, lo que quería dejar es que acceder a Sion es posible. No tenemos que, si bien hay lugares espirituales, el monte de Sion no es solamente allá en Jerusalén. El monte de Sion está accesible a cada uno de nosotros y a través de la adoración. Creo que no hemos descubierto, con esto también me incluyo en todo esto, todo el potencial que tenemos ahí, todo lo que podemos llegar a ver, porque si hay ángeles, está Dios, está la sangre de Cristo, digamos, están los 144.000, están los seres con los 4 rostros, está todo ahí. Entonces, como que es algo que en realidad tenemos que desarrollar. Yo lo veo por ahí, como que tenemos que desarrollar. En particular, bueno, el Señor nos viene hablando hace mucho tiempo, pero como que nos falta mucho. Eso quería dejarle. No sé si alguien quiera aportar algo, porque por ahí es un tema que no se conoce y obviamente nosotros tampoco es que conocemos en profundidad, pero sí sabemos que es un lugar preparado por Dios para que uno tenga. A ver, alguien que quiera aportar, porque digamos, mira, yo sí. Justo me estuve ya de ayer, ya como 3 veces que vengo escuchando el mensaje que ustedes pusieron de Ronnie, que habla de la diferencia de Silo y de Sion. Yo no lo escuché todavía. Que es impactantísimo, probablemente porque es lo que Dios me está hablando a mí, entonces como que justo, ¿no? Viste que hay momentos para cada uno en temas que está cada uno, pero hace un mes atrás, o una cosa así, todo esto empieza muy fuerte porque un grupo de intercesión metido en oración y para la fiesta anterior, no Pentecostés, para la otra, para Semana Santa, ve el templo del Señor y ve la mesa de las contrataciones, ve a los cambistas. Y bueno, lo que ven ahí es que desafortunadamente para mí, era como que me veían sentada a mí en la mesa de los cambistas. Entonces para mí fue así, todos estos 2 meses ha sido durísimo, preguntando al Señor y buscando a ver qué
qué son las contrataciones que uno puede hacer, y que están justamente en el templo y que justamente están contaminando el templo, ¿no? Entonces ha sido re duro. Yo con total seguridad, desde el primer momento que me dijeron de que charlamos con el grupo de intercesión y qué sé yo, todo eso, sabía que no tiene nada que ver con dinero, así que ya con eso ya descartaba una cosa, porque cuando uno dice contrataciones, parece que lo primero que salta es dinero, porque ahí, digamos, había monedas y cosas, ¿no? Entonces es como que he estado viendo qué pueden ser las contrataciones que hay en el templo. Y en el caso particular, humillándome y diciéndole al Señor, bueno, Señor, yo habla, pero yo ya empiezo a romper la mesa, rompo las patas, rompo la silla, empiezo a entregar monedas, y vos me dirás. Y realmente pidiendo perdón al Señor por haber contaminado el templo, sin saber de qué se estaba tratando, lo que el Señor me decía y qué sé yo. Al yo pasar un tiempo de humillación, pero en el buen sentido, ¿no? Buscando al Señor y pidiendo perdón, saltaron toneladas de cosas con la gente que está alrededor mío. Y dije, wow, sabía que por humillarme o por buscar al Señor y por entregar lo que fueran las contrataciones, ya saltaban cosas, venía luz. Pero veo que, por ejemplo, bueno, estamos todos muy, justo los que estamos, no estamos metidos en una iglesia, con una organización y cosas así, y estamos todos teniendo luz con respecto a muchas cosas, ¿no? De lo profético y todo esto que el Señor está hablando tanto. Pero, por ejemplo, no tener correcta la identidad en el Señor, uno puede hacer un montón de cosas que son contrataciones, porque al no tener la identidad o tener problemas, por ejemplo, de rechazo o cosas que, si bien uno ha tratado todas estas cosas y todo eso, y ha orado y ha renunciado, y hemos venido ya de tantos años con tantos procesos, pero cosas que uno hace que tienen que ver con Sion, con el templo, con la adoración, que buscas ser amado, buscas pertenecer. Bueno, de todo ese tipo de cosas el Señor me ha estado mostrando, que son cosas, yo las siento así otra vez como hilar finito. Con tantas cosas que el Señor nos ha dicho en tiempo y que al tiempo vuelve a hablar y decir, pero Señor, ya la arreglamos, ya renunciamos, ya estamos en esto, tenemos otra visión, estamos acá, y el Señor dice, te lo vuelvo a decir, la cebolla, te sigo sacando capas, y la más finito. Entonces, bueno, todo y el dolor y las cosas que surgieron, de relaciones con las personas y todo eso, que si bien fue muy duro, una vez que va pasando todo eso, es como que el Señor te lleva a su corazón y dice, mira, incluso renuncia a las personas, renuncia a... Todo esto ha sido tratado, pero el Señor vuelve a decir, no busques aprobación, no busques a ver qué piensan, qué sienten, y si bien uno cuida a la gente con quien está con amor, y tenemos que amarlos y cuidarlos, el Señor dice, mira, métete en mi corazón, métete en Sion, y búscame, porque te voy a llevar al cielo para bajar los diseños celestiales, que es lo que todos estamos buscando en realidad en adoración y en buscar al Señor. Así que con todo lo que la descripción que hace Ronnie en el mensaje, está espectacular, porque lo pone bien. Esto es Silo, esto es Sion, ¿no? Y entonces hace una descripción hermosísima, y yo creo que independiente a lo que cada uno le llega y cada uno sabe, capaz que hay gente que está
con la cuestión adoración totalmente alineado, arreglado y sanado, no hay ningún problema. Comento lo que me llega porque el Señor nos está llevando a su corazón de una manera mucho más íntima, más personal, más cosas, y siguiendo, porque en realidad a veces las cosas que le pasa a uno es profético porque el Señor está diciendo, bueno, por medio de tus procesos, yo estoy rompiendo esto en la iglesia, entonces depende también del ministerio que uno tiene. Cuando nos roban a nosotros, en el caso, digamos, específico de nosotros, nos robaron acá a nosotros, y cuando fuimos a orar y que nos arremangamos, le decía al diablo, ahora nos vas a devolver y qué sé yo, cuando nos sentamos con el Señor dice, no toda la iglesia me robó, ustedes no me robaron, pero la iglesia sí me robó. Oh, pues, perdón, empecé a llorar otra vez, y qué sé yo. Entonces, entiendo que por ahí los procesos que cada uno tiene, depende de su ministerio, también tienen mucho que ver con limpieza para la casa y para la ciudad y para todo eso. Independiente, mirar lo personal y volver a revisarlo y meternos en Sion. No sé, yo no puedo expresar lo que yo siento en mi corazón con lo que el Señor me está diciendo en Sion para mí, pero sí me llega mucho. Estoy tratando de estar en Sion. Cuando yo estuve en Israel y fui a ese lugar que le dicen Sion, y bueno, la tumba de David y arriba el aposento alto, quedé muy impactado porque, digamos, pensaba cómo se perdió tanto, cómo el pueblo, digamos, los judíos no alcanzaron a comprender, y el pueblo de Dios perdió lo que había pasado ahí, digamos, el derramamiento impresionante, y bueno, y lo que analizaba esta mañana de David, a mí también me llamó mucho la atención, cómo alguien que ha sido un adorador nato toda su vida, decide, con esto que vos hablás un poco de las mezclas, de salirse de un diseño, que era el diseño de Dios, para hacer un diseño para agradar a Dios, porque en realidad Él propuso hacerle una casa a Dios. Y como estaba bien. Entonces a veces tenemos el diseño nosotros mismos, queremos encasillarlo a Dios. Y no solamente fue para él, fue para todo el pueblo. Yo no sé lo que vivió Salomón, cómo vivió lo que hacía el padre, pero evidentemente vivió lleno de mezcla, porque de hecho después de él aparecen los reyes, aparecen un montón de cosas que nos hacen ver que se equivocó mucho. Y un poco hablábamos con Mónica esto de que nos preocupa los hijos, las otras generaciones, porque uno hace de un determinado modo, muestra, pero no vemos tal vez el fruto todavía, y tal vez un poco eso nos inquieta. Es decir, yo sé que uno accede en determinados momentos a esas condiciones de decir, bueno, estoy en Sion sin saberlo, porque a veces ni nos enteramos y estamos en la presencia, estamos en un montón de cosas, pero no lo vemos con nuestros sentidos. Pero yo sé que muchas veces estuve ahí. De hecho, haber ido las veces que íbamos a adorar allá, pasando el Paso de los Leones, donde están Denise, y para nosotros ha sido como marca un montón de cosas. Pero también nos damos cuenta que son momentos donde uno puede acceder. Y hoy hablamos con Mónica también esto, es decir, cómo las chicas que pueden ir los miércoles, ahora bueno, cambiaron horario para el jueves, se conectan. Entonces, aquellos que no podemos ir, es como que perdemos un montón de cosas por
tomar la relación como una tradición. Es decir, obviamente el sistema, yo en lo particular, cuando uno trabaja y tiene determinado horario, no puede participar de lo mismo que participa, qué sé yo, alguien como Mónica que está jubilada. Entonces, el acceso, la relación es distinta y lo que me decía ella, dice, lo que te da el poder juntarse con otros que entran en adoración y que están más allá de muchas cosas, Dios te pone en un ámbito totalmente distinto. Y yo creo que, yo le decía, la necesidad que me pasa a mí de decir, bueno, desconectarme un poco de esto, del trabajo, de un montón de actividades para decir, bueno, a ver, necesito, es como ir al gimnasio, si uno no va al gimnasio no entrena, ¿Mm? Y se hace sedentario, entonces nos pasa en esto, ¿en qué nivel de adoración estoy? ¿En qué nivel de presencia de Dios? Porque si Salomón no lo pudo ver, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Es decir, que hay cosas que no estamos viviendo por querer encuadrarnos de un determinado modo. Tal vez él le quiso agradar a Dios haciendo el templo que el Padre le quería hacer. Y Dios lo aceptó. Sí, Sí. pero fíjate que el original arranca en Silo. Sí. Silo estaba el templo, digamos, erigido con el diseño celestial por Moisés. Él era el diseño celestial y eso se corrompió. Claro. Y por eso el arca se fue presa, ¿no? Entonces vuelve otra vez toda la historia y pasaron 20 años que el arca estuvo cautiva. Y hasta que, bueno, David, entra en historia David y qué sé yo, y todo lo que él hace, y aún él, con las mejores intenciones y todo eso, se hacen un carro, hacen un carro y todas las cosas, y hay uno que muere por querer agarrar, ¿no? Entonces a mí siempre yo por tantos años pregunté al Señor, ¿por qué se murió ese? Sí, ya sé, quiso tocar. Y yo, porque a mí hace muchos años atrás, el Señor también, en una circunstancia muy difícil, física, el Señor me dijo, Pérez usa, como diciendo, estás queriendo tocar el arca, ¿no? Y yo en realidad no lo entendí, no entendí preguntándole al Señor, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Y sí, más o menos uno redondeó cosas y qué sé yo, y siguió buscando, porque, bueno, en sanidad, en liberación, en tantas cosas, ¿no? En tantos procesos que ya ahora hay más luz para los que vienen nuevos, pero bueno, nosotros venimos del trato pasado que era largo. Pero en toda la historia, bueno, ahora otra vez el Señor establece y le da a David Sión. Y todo lo que encierra eso que él hizo y esos 40 años de adoración es tremendo, es precioso, yo quiero estar ahí, yo quiero volver ahí, yo quiero estar ahí. Y no quiere decir que no se puede volver a corromper, porque evidentemente se corrompió con la mejor intención y con todo lo que significó para David juntar el material y todo lo que era de su corazón en adoración, de juntar todo eso, se corrompió. Así que yo le agradezco al Señor que me siga insultando cada tanto, para que no nos... velemos, no nos corrompamos, cuidemos, velemos, pero eso, bueno, esa es la gloria del Espíritu Santo ayudándonos a no desviarnos y a estar en sus diseños. Por eso creo que el Señor está hablando otra vez de Sion, más allá de toda la parte técnica o de lo que puede ser histórico y qué sé yo, que es bonito saberlo. Realmente que es Sion para este tiempo, para nosotros, para con el Señor y para con su iglesia y para llevar a la gente a la que uno tiene influencia o con lo que uno está
hablando, ¿no? Y compartiendo, y de tal manera que caminemos por la calle y seamos Sion, llevando el arca donde vamos. Sí, Impresionante. como que hay diferentes modos de acceder, ¿no? A la presencia, al arca, y que creo que son ciclos, ¿sí? David tuvo un ciclo y que culminó así como un ciclo donde el enemigo robó todo. Obededón la tuvo 90 días y fue rebendecido, a pesar de ser un gentil, de no saber nada, de un montón de cosas. Él y las generaciones después de él fueron bendecidos. Porque creo que, ¿qué le pasó a Obededón? Él vio la gloria y creo que tuvo temor. Por obediencia al rey, la puso en su casa. Y no sé si la habrá puesto dentro de la casa o en el fondo guardadita. Pero él entendía que era algo importante, porque los filisteos la entregaron porque le pasaron varias cosas y, y una persona muere en el camino, el rey no la quería porque tenía miedo, y él en su temor la recibió. Ahora, esto nos habla de procesos, es decir, él tuvo un proceso en su casa que no sabemos bien qué pasó, pero creo que fue la obediencia de él, de poder decir, yo recibo el arca, la quedo porque el rey me lo dice, y David ahí empezó a entender cómo tenía que trasladarla, porque en ese proceso David seguramente le consultó a Dios para ver cómo trasladarla. Por eso hacían 6 pasos, adoración, tardaron un montón de tiempo para trasladarla, y entender que era con sacrificios, digamos, en ese caso sacrificios de animales, ¿no? ¿De qué estoy dispuesto a darle a Dios? Hasta que va a donde tiene que estar. Y él la termina llevando a la ciudad de David. Si me pongo en el plano que mostraba hoy, no de la ciudad amurallada, sino de la ciudad en el tiempo de Jesús, las 3 cosas estaban en la misma ciudad. El templo alto en Moriat, la ciudad de David y lo que se llama Monte Sión hoy, estaban todos dentro de la ciudad, es decir, que era todo parte de Jerusalén. Por eso para mí es un solo lugar físico, que es ese, que es donde se establecía la adoración. Y la adoración, si bien era en un lugar, era en cada casa. Yo entiendo que así como fue Obededón, y cada paso, cada lugar donde se traslada el arca, ahí está la presencia. Y lo que sirvió para trasladarla, ¿sí?, no es lo mismo que sirvió después para cuando estaban a velo descubierto. Y lamentablemente la iglesia lo que hizo en miles de años fue volver al diseño del tabernáculo con el arca en el lugar santísimo, donde no tenían acceso. Y no entendieron que Jesús nos dio el acceso. Ahora, como son procesos, ¿qué pasa en una iglesia? Vamos a adorar, entonces le encontramos la forma para llegar al cielo. Y empezamos a usar esa forma y seguimos usando esa forma, y Dios quiere otra forma y nosotros seguimos usando, porque ahí hacemos una tradición. Y estamos en esto que voy a decir, Roxana, de una mezcla, de empezar a contaminar, porque lo hacemos en función de cómo nosotros hemos aprendido y seguimos. Y yo entendí una vez, bueno, con una persona, que no podés seguir en lo mismo. Es decir, lograste la adoración, pero es un tiempo, es ese formato. Tal vez Dios te quiera hacer evolucionar a otra cosa, y que por ahí tenemos que aprender eso, si no contaminamos con lo que ya nos dio resultado. Sí, y también bueno, creo que tiene que ver con el corazón. sí.
Creo que tiene que ver con el corazón y lo que vamos viviendo adentro, cosas así, cosas quizás no resueltas o lo que sea, que son mezclas y que estamos metiéndolas ahí. Y es tan tremendo lo que viene, que el Señor está diciendo, seguí limpiando, seguí arreglando, seguí sanando, seguí... Digo, no sé, ¿qué piensa el resto? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, no quería aportar algo. Yo no pude escuchar todavía lo que mandaron en el grupo, pero bueno, me comprometo también a escucharlo. Pero por lo menos hablo de lo que entendí hoy y de lo que el Señor nos viene hablando. Primero, en lo primero que se está hablando ahora del tema del arca, lo que yo interpreto con respecto a que, para los que no conocen la historia, era trasladada el arca en un carro y se cae el arca y era, ¿cómo se llamaba el hombre este que tocó la... Usa, toca el arca y muere, ¿no? Y ese es el problema nuestro, de que decíamos, Señor, pero las intenciones fueron buenas, ¿cómo muere esa persona? Pero entendemos que en Crónica el Señor habla de cómo él tenía que ser trasladada el arca. Y ahí le explica, y tenían que ser por los sacerdotes y tenían que ser llevada en los hombros del sacerdote. En este caso de los levitas, ¿no? ¿Y cuál fue el mayor problema que no le agradó a Dios? No le agradó porque ellos lo llevaban en un carro. Y ese carro, si nosotros podemos leer antes de que sea extraído de los filisteos, ese carro lo inventaron los filisteos para el arca. Entonces habla desde eso que se está hablando ahora, ¿no? Se está hablando de que hay una mezcla, es decir, el mundo está creando algo para contener la presencia del Señor y después nosotros que ganamos la presencia del Señor, pero lo queremos seguir haciendo a nuestra forma, o en este caso la contaminación de que los filisteos habían creado eso, y ese fue, a mi entender, lo que más enojó al Señor, porque Él ya había dicho cómo tenía que ser. Entonces, sí, en este tiempo nos está enseñando de las mezclas, nos está enseñando de la corrupción, nos está enseñando del mezclar. Entonces yo me tengo que poner a pensar, Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que me estoy acoplando a este mundo? ¿No? Y como dijo Juan, no quiero cambiar. Es decir, mira, así funcionó, porque así lo llevaban los filisteos. Y la verdad es que los filisteos no querían tener la presencia de Dios porque cuando lo llevaron a su templo, no sé si estoy diciendo bien, pero encontraron a su dios Dagón cortado, al que era mitad pez, mitad hombre, estaba destruido. Entonces dijeron, saquen de acá esto. Entonces yo creo en el poder de la presencia de Dios, en el poder de la adoración, pero también aún de que el Señor nos está dando las herramientas de lo que nos pertenece a nosotros, pero nosotros lo queremos seguir haciendo como ellos no los dan, como nos los entregan. Entonces, a eso en la actualidad, en el siglo XXI, sería que estamos mundarizando la adoración o la iglesia. Es decir, estamos dejando que el mundo entre. Y bueno, en ese sentido, como también hablaba Juan, de decir los padres, porque David era un padre para ellos. Y murió una persona que no tenía que morir por culpa de un padre que se desvió, que perdió el enfoque, que ya no hizo lo que Dios le había mandado, y bueno, las consecuencias que tiene. Después todo lo que tiene que ver con la adoración, el tabernáculo, a mi interpretación todo fue un aprendizaje y todo en la línea del tiempo fue para llegar que nosotros teníamos que ser el templo del Señor. Por eso creo que cada uno nos enseña algo. Desde David, desde Moisés, desde Salomón, desde el segundo templo que se reconstruye, todo tiene que ver para que la humanidad entendiera lo que era que nosotros pudiéramos tener la presencia de Dios adentro. Y como dije anteriormente, no pude ver el tema de que no sabía que se estaba hablando de Sion, pero casualmente nosotros también estamos hablando de Sion y ahora me voy a tener que retirar también porque tengo reunión hoy y justamente acá en casa. Y vamos a hablar sobre Sion, eso es lo loco, pero ya venimos hace tres días que venimos hablando de Sion y le quería compartir
un versículo, no sé si podría ser, Juan. Ah, gracias. El versículo es el Salmo 126:1, para poder sumar un poquito esto a Sion, ¿no? Y el versículo dice, Salmo 126:1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Y se los dejo para que también esto puedan sumar, que Sion, Juan nos presentó la Sion establecida, la Sion tierra, la Sion figura y sombra, la que en algunos aspectos no podemos negar que cuando Dios puso el pie o tocó un monte, ese monte sigue teniendo todavía esa presencia todavía de que una divinidad tocó la tierra. Pero yo hablo de la Sion de una atmósfera, ¿no? Es una atmósfera, y en esa atmósfera, que es Sion, que es una ciudad, que es un monte, pero también es la iglesia, la representación de la iglesia. Por eso yo interpreto que cuando dice, oh hija de Sion, no nos está hablando a nosotros, para mí en lo particular, le está hablando a la Israel natural, la de la tierra, pero nosotros que somos la Sion espiritual, Dios nos está diciendo y mostrando que es una atmósfera donde Dios reina, donde está la consagración, donde se juzga, donde está la unción, donde está la profecía, donde está la alabanza, donde Dios se mueve, donde es una atmósfera y donde se desarrollan los planes. Y hoy le quería dejar esto. Pero también hay sueños. Porque fíjense que dice el versículo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces, el remanente de Sion que fue llevado cautivo por Babilonia, no se preocupaban por el lugar a donde iban a ir. No se preocupaban que iban a estar encarcelados y que iban a estar siendo esclavos. ¿Qué se preocupaban? Se preocupaban porque miraban para Sion y ellos decían, nosotros estamos perdiendo la capacidad que hay en Sion. ¿Cuál es? La capacidad de soñar. Entonces, qué tema importante esto, ¿no? Porque cuando lo empecé a predicar se desató acá con la gente un montón de volver a encontrar sueños que Dios había puesto en nosotros, porque Dios se comunica a través de los sueños. Y la Biblia le llama oráculos de Dios, aunque suene la palabra media fuerte para las películas y eso, pero son oráculos de Dios para hablarlo. Entonces, nosotros como no consideramos los sueños, o tenemos sueños indebidos, o no tenemos guía de sueño, pero Dios que dice, los que están en Sion tienen una capacidad diferente a los demás, que sueñen. Y después, bueno, podemos compartir en algún momento todas las personas que soñaron y Dios les materializó las cosas que soñaron. Entonces yo lo que le quería dejar como para sumar en esto de Sion es que los que estamos en Sion tienen la capacidad de soñar. Y Dios es el que implanta ese sueño. Nos da la capacidad porque Él dice que Dios pone el querer como el hacer. Bueno, entonces dice, Marcos, ahora pelea por esto. Porque esto es el propósito por el cual yo te traje. Entonces uno empieza a decir, bueno, Señor, ¿sabes lo que interpreto en este tiempo? Que estoy en áreas de cautividad y he perdido la capacidad de soñar. Ya no me veo haciendo las cosas. Ya pasó mi tiempo. Y vemos un montón de ejemplos en la Biblia donde Dios le hace retomar de vuelta el sueño desde el principio. Y espero en el Señor que en esto que estamos conectados por esta atmósfera de Sion, que en algunos se le está despertando una adoración más intensa, más de juzgar, y lo digo bien como juez de justicia, en adoración, pero también otros se le está despertando, como dice Joel, que dice que derramaré de mi espíritu. ¿Se acuerdan que dice Joel 2:28? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, y eso es la llenura del Espíritu Santo, y nosotros ya la tenemos. Eso no es que va a suceder, ya sucedió en el Pentecostés. Entonces, en este tiempo de Pentecostés, espero en el Señor que sea impartido el hecho de volver a soñar. Y que le digamos al Señor, porque creo que ahí es donde uno encuentra su falencia, ¿no? ¿Y cuál es la falencia? ¿Peco? Sí, yo peco. ¿Le erro? Sí, le erro. Pero no hay peor error que salirse de Sion y dejar de soñar. Entonces, espero que en el Señor, que hoy en esta tarde también, sumando un poquitito lo que Juan compartió, lo que Roxana, poder compartir esto, que Sion también es una atmósfera,
y que para entrar a Sion hay una atmósfera que hay que aprender a soñar. Y si no creemos en los sueños o dejamos de agilizarnos en los sueños, estamos desperdiciando una herramienta del Señor que le da a los hijos que deja entrar en Sion. Gracias. Yo cuando hablo de Sion y del lugar de las contrataciones, hablo de eso, hablo de vida. No estoy hablando de lugar de adoración. También nos juntamos y adoramos, y una de las cosas que tenía ahí era que era adoración, Sion, el Sion de David tenía la adoración nacional. Entonces ahí estaba toda la nación adorando y todo eso. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Marcos, y lo que aclaro es que cuando estoy hablando de las contrataciones, estoy hablando de la vida, de Sion, de vivir en Sion, no solo del lugar de que me puedo reunir con mis hermanos y tener problemas ahí, o hacer contrataciones ahí, sino de toda la vida, ¿no? Porque el Señor habita en Sion y habita en nosotros, y caminamos por la tierra y llevamos su presencia donde vamos. Por eso es terrible la gloria que portamos y lo que podemos llegar a hacer de mal o de bien. Y miren, para que vean que no le estoy mintiendo, acá se ve que dice dimensión de sueños, se ve al revés, y acá la de hoy, los sueños. Para que vean que el Señor nos está, ahora tengo que predicar esto, pero digo, que el Señor nos está hablando, y creo que hay que poner atención, ¿no? Y en esta cualidad que hoy el Señor me está hablando particularmente, es esto, y le quería compartir, que más allá de todas las cualidades que tiene Sion, como atmósfera espiritual, como un lugar de gobierno, me llamó la atención esto, que es lo que tienen cautividad muchos hijos. Fíjense que lean después ese versículo y no estaban tan preocupados para el lugar donde iban a ir, sino que lo que más estaban preocupados es que sabían que ellos iban a perder la capacidad de soñar. Así que eso le quería compartir. Bien, Marcos. Es como todo un aprendizaje en un montón de áreas, ¿no? Y cada cosa nos habla de diferentes aspectos de Sion. Entiendo que es el lugar del fundamento, porque la palabra también nos habla que está la roca, que son los cimientos, que son las fuentes. Y cuando uno se para en Sion, si bien es un lugar espiritual, parado en Sion, estamos en la presencia, como decíamos, de Dios, pero estoy parado en la ciudad, estoy parado en el trono, porque es el lugar de gobierno también. Creo que es una ejercitación que tenemos que hacer. Cómo vivir en plenitud ahí. Y como decía Roxana, es sacarnos toda contaminación. ¿Sí? Dios, obviamente, que tiene que ver con el corazón, con un montón de áreas, pero necesitamos trabajar esto. Yo creo que es más profundo de lo que estamos viendo, pero nada, estamos viendo la punta de un iceberg. ¿Alguien quiere aportar algo? Pensaba recién cuando decía Juan de aprender a vivir en plenitud en Sion. Yo creo que debe ser experiencias tan diversas como personas hay en el mundo. Y esto de encontrar una forma, como vos decías, y que eso te aseguró por un tiempo de que iban el acceso en comunidad de tal forma o de tal otra, me hace pensar en esto, de que los accesos son múltiples. Como personas somos, hay accesos distintos.
Y también como lugar de permanencia lo veía, ¿no? De entrar, salir. Hoy cuando Mónica comentaba en Hijos de Resurrección, esto de que ella pensaba que en momentos de descanso el espíritu tiene más posibilidades de venir y de hablarte porque vos estás en reposo, porque no estás activo, y de repente Espíritu Santo le dice, no, en todo momento, en todo momento, podés estar en el ritmo más alto de trabajo, yo vengo y entonces pensaba en esto de no separar y no fragmentarnos nosotros en la mente con respecto a esto, porque es un continuo, una continua permanencia en el lugar y con experiencias diversas como somos cada uno. Entonces vos vas a poder contar algo, yo voy a poder contar otra cosa y otro va a poder contar otra cosa de su experiencia de habitar ahí. Y bueno, también pensaba en esto que dice Roxana, bueno, también así de diversas pueden ser las contrataciones también. Entonces esa advertencia de decir, bueno, que un aporte desde lo particular que Dios ha puesto en mí y ese moverme en ese lugar, que yo no sea con responsabilidad, con ese cuidado de no entrar en contratación de nada. Y yo creo que una de las contrataciones debe ser el querer permanecer en Sion como es otro. La primera cosa, de ahí en adelante. Bueno, eso. Muy bien. Y un poco reflexionaba en lo que dijo Marco, ¿no? Esto de no poder soñar, no poder ver más allá, no poder proyectarnos. Es decir, ¿por qué no nos podemos proyectar en Sion? Porque ya nuestra mente está como contaminada y necesitamos cambiar hábitos. Cambiar hábitos. Me llegó un video esta semana, que después ahora se lo voy a compartir, lo voy a poner, que si bien no es cristiano, pero habla de la necesidad de pequeños hábitos. Dice que si cambiamos todos los días un poquito, en el año cambiamos un 37%. Para poder realmente dejar aquello que está mal y empezar a hacer, es decir, empezar a ver esto que decía Roxana de la contaminación, de las contrataciones. Creo que es un trabajo diario y es particular para cada uno. Bueno, ya vamos terminando. No sé, Brian, si querés aportar algo. Perdón, no, que voy a aportar si llegué solo para el final. Quería ver si alcanzaba a llegar, pero bueno, no pude, es lo que sea. No creo que les pueda aportar nada que sea ganancia si no escuché casi nada de lo que hablaban. Voy a tener que escuchar después todo lo... Bueno, Normita.